En este video vamos a ver el tema de sistemas de representación a través de un ejemplo con el número 43 base 10, el cual vamos a representar usando todos los sistemas que nos permiten representar números enteros. Más adelante en otros videos vamos a ver números flotantes, pero ahora nos vamos a centrar en los números enteros. Vamos a representar el 43 y el menos 43 también, como para ver las diferencias cuando tenemos números con signo. El primer paso obviamente va a ser siempre obtener en base 2 el número, porque bueno, como sabemos es lo que se puede representar en la computadora. Eso está cubierto en otros videos, así que vamos a saltear la parte de la conversión. Este formato escrito así no se puede guardar en una computadora porque no están claras cuáles son las reglas que tenemos que seguir para poder colocar estos bits en la memoria de la computadora y que se pueda recuperar siempre la misma información. Por eso es que se recurre a los sistemas de representación. Y hay varias opciones y cada una tiene sus reglas. Para los números enteros, las opciones son estas que vemos a la izquierda: binario puro, módulo y signo, complemento a 1, complemento a 2 y exceso a la E. Ese exceso a algún número lo representamos con la variable E genérica. Entonces vamos a empezar a ver cómo es la representación para cada caso. No solo es necesario decir el nombre o el título del sistema de representación, sino que también en cuántos bits, porque dependiendo del ancho total de bits que tengamos disponible, va a ser el código que tengamos que almacenar. En este ejemplo vamos a tomar 8 bits para todos los casos. Lo más normal es que los sistemas sean en 8, 16, 32 o 64 bits. Para resumir, vamos a decir que en este caso todos van a ser en 8 bits, lo cual nos da ya una especie de plantilla donde ahora sí esto es más compatible con una computadora, porque ya podemos saber que vamos a tener un espacio de 8 dígitos binarios asignados para que guardemos nuestro número. En binario puro, entonces el método sería, un poco como su nombre lo indica, poner el número en binario tal cual como lo obtenemos en base 2. Pero bueno, como tenemos que completar sí o sí un byte o un conjunto de 8 bits, porque es lo que nos pide este sistema que elegimos, entonces la representación completa sería agregando esos ceros que faltan a la izquierda, o por supuesto agregar ceros a la izquierda en un número no modifica en nada su valor, y esta podemos decir que es la representación en binario puro de 8 bits del número 43. Si ahora queremos representar el menos 43, hay un problema con este formato, y es que no hay ningún lugar donde poner esa información. ¿Sí? El formato nos da 8 bits para que guardemos nuestro código binario que representa al 43, pero en ningún momento nos da una cajita o un método o nada para señalar que este número sea negativo. Por lo tanto, no es posible representar números negativos en este método. Pero bueno, eso lo resuelve ya el siguiente método, que es módulo y signo. El módulo y signo lo que se hace es sacrificar un bit, el más significativo, o sea, el de más a la izquierda en este caso, este de acá, para representar el signo. Y los 7 bits restantes nos quedan para representar el módulo del número. Entonces, para el caso del 43, podemos poner el código binario, esta vez completando con un solo 0 porque solo tenemos 7 bits, así que este sería la representación del módulo. Y ahora en el signo vamos a poner un 0 porque bueno, la convención dicta que el 0 se representa con un más y el 1 se representa con un menos. Ahora, si queremos representar el menos 43 es muy fácil porque bueno, el módulo es el mismo, sigue siendo 43 el valor absoluto, pero en el bit de signo se pone un 1 para mostrar que justamente es negativo el número. Cuando nosotros vemos números representados entonces en módulo y signo,
sabemos que los que empiecen en 0 son positivos y los que empiecen en 1 son negativos. Ahora vamos a ver otro sistema que es el sistema de complemento a 1. ¿Cómo se representa en este sistema? Bueno, también admite números negativos y hay que tener cuidado con los sistemas anteriores también, pero con los sistemas anteriores si nosotros nos excedemos del rango, o sea, del máximo y menor número que se puede representar, simplemente lo que nos va a pasar es que nos vamos a quedar sin espacio donde poner los bits. O sea, si nos excedemos de un número que tenga más de 8 bits, no hay donde ponerlo y listo. Pero en este caso es importante comenzar verificando que el número que queremos representar esté dentro del rango posible para el formato. Esa información la pueden consultar los fundamentos en la teoría. Acá vamos a decir simplemente que el rango está entre menos 27 y 127 para complemento a 1 de 8 bits. Entonces, si nos piden representar el 43, bueno, está dentro del rango, así que podemos seguir adelante. El segundo paso es ver si es positivo o negativo el número que tenemos que representar. En este caso 43, bueno, es positivo. Si es positivo se representa en binario puro sin más. Si es negativo en cambio, bueno, hay que hacer la operación de complemento a 1. Pero veamos el caso de que es positivo. El 43 positivo, simplemente lo escribimos en binario puro, eso ya lo habíamos hecho y listo. Esta es la representación del 43 positivo en complemento a 1. Lo distinto es cuando tenemos un número negativo. Si es negativo hay que hacer la operación de complemento a 1. Se puede poner un poco confuso, fíjense que complemento a 1 es tanto el nombre del sistema de representación como también el nombre de una operación que es muy sencilla. El complemento a 1 es simplemente escribir el número en binario puro e invertir todos los bits. ¿Por qué vale la aclaración de escribirlo en binario puro? Porque hay que escribir el número, el 43 en este caso, pero completando con ceros hasta la cantidad de bits que tiene el método. Una vez que se escribió de esta manera, simplemente se invierten, o sea, se cambian los unos por 0 y los ceros por 1, todos los bits del número. Y esto que nos queda va a ser la representación en complemento a 1 de ese número. Entonces, si yo quiero escribir el 43 en complemento a 1, perdón, como es positivo, me va a quedar tal cual. Ahora, el menos 43 me va a quedar de esta manera. Es importante notar que cuando nosotros veamos una serie de números en la memoria de la computadora, si están representados en complemento a 1, si empieza con 0 es positivo y si empieza con 1 es negativo. Es decir, que se reconocen los números negativos en complemento a 1 porque les queda un 1 adelante. ¿Por qué se remarca esto de que les queda un 1 adelante? Porque fíjense que en módulo y signo, ese 1 se ponía a propósito a mano, es decir, se escribía todo el número y luego se cambiaba este bit para que sea 1 si el número original era negativo. Pero en complemento a 1 no pasa eso. En complemento a 1, si nosotros representamos números dentro del rango y aplicamos el método que describimos, va a quedar ese 1 adelante o el 0 adelante si era positivo. Esto es importante porque a veces uno tiende a querer ponerle un 1 si era negativo o algo así y no es lo que hay que hacer. Veamos la operación de complemento a 2. Es muy similar a complemento a 1, pero cambia primero el rango. En este caso, complemento a 2 admite números desde menos 128 hasta 127. Entonces, bueno, el 43, si quisiéramos representarlo, está dentro de esos valores. Por otro lado, luego de chequeamos el signo, otra vez si es positivo se representa en binario puro simplemente. Pero si es negativo, se calcula su complemento a 2. En vez de ser el complemento a 1, es el complemento a 2 lo que hay que hacer ahora. Vamos a ver eso. Bueno, otra vez, si es positivo el número, es muy fácil, se escribe el binario puro y listo, se terminó ahí el método. Pero si era negativo, hay que calcular el complemento a 2. Para hacer eso, lo que hacemos es, muy similar a lo que hacíamos antes, es escribir la representación del módulo en binario puro, invertir todos los bits y sumarle 1. Esta es la diferencia
que hay que sumarle 1. Entonces, escribimos el número en binario puro. Recordemos que eso lo decimos así porque implica escribir los bits que componen el número, pero agregarle los dos ceros para completar 8 en este caso. Luego se invierte, o sea, se cambian todos los unos por 0 y los ceros por 1. Y luego a eso se le suma 1. En este caso es fácil porque como tiene 0, no hay que acarrear ningún bit, simplemente nos queda 1 acá en el último, en el menos significativo. Y esta entonces es la representación en complemento a 2 del menos 43. Vamos a destacar que hay dos métodos para hacer esto porque bueno, hay como una especie de truco que se puede implementar. Lo que hablamos recién es el método 1 que está acá, que es simplemente invertir y luego sumar 1 y nos da el resultado. El método 2, que es como una especie de truco, es empezar a recorrer el número desde la derecha para la izquierda, o sea, desde acá para allá. Y cuando encontramos el primer 1, que en este caso, bueno, está al comienzo, pero podría haber ceros acá y que el primer 1 esté recién acá, bueno, no importa. Sea donde sea que encontremos el primer 1, en este caso justo el primero, ese lo dejamos como está y todo el número hasta ese momento lo dejamos como está e invertimos todos los bits que vienen después. Entonces acá se ve como en este paso este 1 se deja como está y todos los demás se invierten. Y nos da exactamente el mismo resultado que haber invertido y sumado 1. Es como una especie de truco matemático para hacerlo de forma más sencilla. Entonces, habiendo visto eso, podemos decir que tenemos la representación para el 43 positivo, que es escribirlo en binario puro. Y si nos toca representar un número negativo, en este caso el 43 negativo, bueno, entonces hay que hacer estos pasos de no solo escribirlo en binario puro, sino invertirlo y sumarle 1. Nos da esta representación. Y veamos que otra vez pasa lo mismo. Los números representados en complemento a 2 les queda un 1 adelante si son negativos y les queda un 0 adelante si son positivos, siempre y cuando hayamos respetado el rango de menos 128 a 127 para el caso de complemento a 2 en 8 bits. Antes de pasar al último sistema de representación, vamos a quedarnos acá en complemento a 2 y vamos a pensar en el problema opuesto al que venimos trabajando. Hasta ahora decimos, bueno, ¿qué pasa si tenemos el 43 y queremos pasarlo a un sistema de representación para escribirlo en la computadora? ¿Qué pasa si en vez nosotros estamos mirando la memoria de la computadora y vemos estos códigos y queremos saber qué valor representan? Bueno, acá vemos la utilidad de los sistemas de representación. Si no nos dicen cuál es el sistema, directamente no podemos saber qué valor representan estos números. Sí, lo podríamos pasar a base 10, pero si pasamos esto a base 10 así nomás, nos va a dar un número que no es el mismo que si nosotros especificamos cuál es el sistema de representación. Acá estamos viendo un pedazo de la memoria que contiene dos números enteros representados en complemento a 2 de 8 bits. Si es de 8 bits, entonces claramente son 2, ¿no? Porque estos 8 bits son 1 y estos 8 bits son otros. Entonces, el primero, lo que nos fijamos es que comienza con 0. Entonces sabemos que los números en complemento a 1 y complemento a 2, cuando empiezan con 0, son positivos. Por lo tanto, usamos el criterio para números positivos que decía que simplemente es la representación en binario puro. Con lo cual, este es el número en binario puro. Simplemente por el teorema fundamental de la numeración lo convertimos a base 10, es 43 base 10 y ya tenemos la respuesta. Ahora, ¿qué pasa con este segundo número? Este segundo número vemos que arranca en 1, entonces eso quiere decir que es negativo el número, ¿sí? Por lo tanto, lo que vemos acá es su complemento a 2 en el sentido de la operación de complemento a 2 y tenemos que volver atrás esa operación para encontrar el valor original del módulo del número. Eso, como la operación de complemento a 2 era invertir y sumar 1, bueno, si queremos volver para atrás sería restar 1 e invertir. Entonces tomamos el número, acá está escrito el número, le restamos 1
nos da este valor, y luego lo invertimos y nos queda 1, 0, 1, 0, 1, 1, que es efectivamente lo que tenemos que pasar a base 10 para encontrar el módulo del valor, que es 43. Pero bueno, partimos de todo esto diciendo que como había un 1 delante, entonces era negativo. Entonces este es el módulo, pero el valor real representado entonces es menos 43. Hay una curiosidad matemática, digamos, que es que el complemento a 2, si hacemos la operación de complemento a 2, podemos repetir la misma operación para encontrar la inversa. Entonces, en vez de hacer esto que dijimos acá, restar 1 e invertir, lo que podemos hacer simplemente es invertir y sumar 1, igual que la descripción de la operación de complemento a 2. Y fíjense, para que resulte creíble, acá está escrito el ejemplo, partimos del mismo número, lo invertimos y le sumamos 1 y obtenemos el mismo código que con el otro método, que bueno, lo podemos convertir y obtenemos el 43 base 10. Otra vez sabemos que partimos de un número que en realidad era negativo, entonces este es el módulo, pero tenemos que ponerle el menos para terminar de encontrar el valor. Que esto es equivalente a esto se puede demostrar, los dejo de ejercicio. Y finalmente voy a mencionar que hay un tercer método para hacer esta conversión que involucra asignarle a este bit un peso negativo, pero eso bueno, lo dejo para que lo consulten en teoría o lo lean del capítulo 1 del libro de cátedra que explica también ese método. El último sistema que vamos a ver es exceso a la E, donde bueno, usamos la E para representar cualquier valor. Algunos de los más comunes que suelen encontrarse son 2 a la n-1, la n viene a ser 8 de 8 bits, que en este caso sería entonces 128 ese valor. Otro bastante común, sobre todo porque lo vamos a ver cuando veamos sistemas de representación de números flotantes, es 2 a la n-1 menos 1, que nos da 127. Entonces, una vez que nos dicen que el sistema es exceso a la cierto número, lo que vamos a hacer para representar un número n cualquiera es a n sumarle ese número, o sea, el exceso, por eso se llama exceso, porque le tenemos que agregar al número ese valor. Por ejemplo, si es a la 128, sería el número n que queremos representar más 128. Y ahí obtenemos un valor que es el que vamos a querer representar en binario, en particular en binario puro, ¿sí? Y ese es el método que vamos a usar. Vamos a ver un ejemplo con obtener la representación del número 43 en exceso a la 127. Entonces, usamos la ecuación esta, obtenemos el valor a representar, es 43 más 127, eso nos da 170, y luego representamos en binario puro el 170, lo cual hacemos obteniendo el valor binario y luego representándolo en 8 bits, que en este caso nos entró justo, y es esto que está acá. Entonces la representación en exceso a la 127 del 43 es este código. Lo interesante es que no hay que hacer nada en particular si el número es negativo. Si el número es negativo, valen exactamente las mismas reglas. O sea, si queremos representar el menos 43, lo único que hay que hacer es sumarle el exceso. Entonces, menos 43 más 127 nos da 84. Pasamos esto a binario y lo representamos en binario puro. O sea, en este caso solamente hay que agregarle un 0 adelante para completar los 8 bits. En este caso no queda un 0 o 1 si el número es positivo o negativo, eso no se cumple, pero tampoco necesitamos reconocer si el número es negativo o positivo porque para desrepresentarlo, digamos, simplemente hay que cumplir con la ecuación inversa a esta, hay que restarle a R el exceso y nos va a dar el número, no importa si es positivo o negativo, es siempre la misma operación.